¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este segundo video de martes, donde les voy a hablar de Ismael Salas y de Eddie Reynoso, porque los polos opuestos en la temática de este video se dieron precisamente en estas últimas 48 horas. Primero, el sábado a la noche, vimos a un Héctor García, el dominicano, luego de vencer a Chris Colbert, agradecerle el trabajo que ha hecho un entrenador que no estaba presente y que se tiene que repartir prácticamente en todo el planeta para atender a todos sus pupilos, como lo es el cubano Ismael Salas. Y por el otro lado vemos en estas últimas horas ese verdadero culebrón que se ha destapado por las declaraciones de Canelo de un lado, acusando a Ryan García de que no le dedicó el tiempo a su preparación junto a Eddie Reynoso, por eso fracasó. Y por el otro lado, la respuesta de un Ryan García que estuvo 3 años bajo el comando de Eddie Reynoso, y lo que dijo fue que lo atendió solamente en el primer campamento, y luego puso sobre la mesa también algunas revelaciones importantes en respuesta a Canelo. Por ejemplo, Ryan García dijo de que Virgil Ortiz llegó y se fue porque nunca vino para entrenarlo Eddie Reynoso. Tampoco habló buenas cosas en el caso de Fran Sánchez, el cubano, el que dijo de que en una pelea Eddie Reynoso apareció el día de la pelea, es decir, no lo preparó en ningún momento. Y dejó claro y dejó en tela de juicio la capacidad que tiene Eddie Reynoso para atender a todos sus púgiles. ¿Y a qué viene todo esto? A ese tuit que ustedes ven allí, que es un tuit prácticamente de celebración de mi colega Chava Rodríguez, donde informa de la nominación de Eddie Reynoso por parte de la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos. Y voy a cambiar la imagen que ustedes ven acá para que vean de que esta nominación no es una, son 2 nominaciones. Eddie Reynoso fue nominado como entrenador del año y también es nominado en una cuarteta como manager del año. Es decir, hay 2 nominaciones, lo que excluye cualquier tipo de duda sobre quién van a votar. Desde el momento de que Reynoso aparece en 2 nominaciones, está claro que va a ser electo como el entrenador del año por parte de esta agrupación de escritores de boxeo, que en algunos ámbitos es importante, en otros no, pero no hay que negar la trascendencia que tiene como organismo, la Asociación de Escritores, que fue fundada en el año 1926 y que ha sido testigo de la mejor época, prácticamente de la gran época del boxeo de todo el mundo a partir de su trabajo. Es decir, la Asociación de Escritores de Boxeo es un organismo importante. ¿Y qué les quiero decir con esto? De que en cierta forma todo lo que está transmitiendo la Asociación de Escritores de Boxeo es que no han revisado nada, es que no han confrontado ningún mérito de otros entrenadores, porque en este caso yo creo que tendrían que haberlo confrontado, los méritos que tuvo en el 2021 Eddie Reynoso con los méritos, por ejemplo, de Ismael Salas, al menos en mi elección personal. Pero también hay otros que han tenido grandes méritos, como puede ser Robert García o el propio Freddie Roach y otros entrenadores que tienen que atender más de un púgil a la vez y los mismos son exitosos. Y en este aspecto yo los voy a confrontar a los 2, pero antes debo recordar de que esto de la Asociación de Escritores de Boxeo es clara consecuencia de algo. Vamos a cambiar de nuevo la imagen que tengo aquí a mi lado y mostrarles aquella reacción o aquella decisión tomada, alucinada decisión, porque realmente fue tomada durante una entrevista con Fox, cuando le preguntan por el peleador del año a Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, dice de que ya no hay necesidad ni siquiera de hacer elección y allí mismo eligió a Canelo Álvarez. Y todos sabemos que Eddie Reynoso va enganchado. La mancuerna es Reynoso con Canelo. Entonces, donde va Canelo va Reynoso. Y obviamente todo esto al decir Canelo tiene que ser ya, lo decretamos en este momento peleador del año, están decretando en el CMB, como lo hicieron, entrenador del año a Eddie Reynoso. Y por directa consecuencia, eso se desparrama para los periodistas afines del Consejo Mundial de Boxeo, que también son afines a Canelo Álvarez, e inmediatamente suena allí en los medios en inglés y eso repercute dentro de la Asociación de Escritores de Boxeo. Por eso la nominación, que cuidado, los que votan son unos, los que nominan son otros.
Cuando tú me ha tocado votar nominaciones y a nosotros nos ponen 4 o 5 que ya fueron nominados por alguien. No sabemos quién, pero alguien los nominó y uno es el que tiene que votar. Yo no soy parte de esa asociación que es totalmente estadounidense, pero en otros organismos que me ha tocado votar, muchas veces me han traído un nominado y dice hay que votar a este. Y es lo que ha ocurrido en este caso. No sabemos quién los nominó, pero está claro que hay una consecuencia en parte de esa elección directa y personal de Mauricio Sulaimán a su amigo Canelo Álvarez y a su amigo y admirado Eddie Reynoso. Y en ese caso, está claro que se cometen injusticias y se pasa por alto los méritos de cada uno de los entrenadores que se toman en cuenta, porque yo creo que hay una distancia enorme, por ejemplo, entre Eddie Reynoso y el propio Ismael Salas. Vamos a ir a los méritos, aquí voy a cambiar de nuevo, vamos a ir a los méritos de un Eddie Reynoso, exceptuando Canelo Álvarez. Canelo Álvarez es verdad que ha sido la gran figura mediática del año pasado y parte del otro, del 2020-2021, por esa seguidilla de victorias que pueden ponerse bajo cuestionamiento. Empezando con la que logró allá en diciembre con Callum Smith, ya hemos hablado bastante sobre eso. Después lo que ocurrió con el pobre Hamid Yildirim y luego las peleas que pueden ser consideradas normales contra Billy Joe Saunders y obviamente esa pelea contra Caleb Plant. Pero Canelo Álvarez venía de ganar un título que no ganó, que se lo dio también por decreto Mauricio Sulaimán, que es el del Consejo Mundial de Boxeo de los Supermedianos. No peleó contra nadie, decidió el Consejo otorgárselo. Y lo de la pelea obligatoria con Hamid Yildirim fue un invento, como fue un invento clasificarlo a él también cuando no estaba por ningún lado clasificado. Y tenía que haber enfrentado a un Hamid Yildirim que era su propio sparring elegido por Canelo Álvarez, puesto allí de número 1 para enfrentarlo y ni siquiera lo enfrentó. Y terminó el CMB una semana antes de la pelea con Callum Smith, decidiendo Mauricio Sulaimán que el título se lo llevaba el que ganara, sabiendo que iba a ganar Canelo Álvarez. Entonces, todo eso ha sido realmente por debajo de la mesa, por debajo de los estatutos. Ha sido un verdadero desmadre en términos reglamentarios y de respeto a los estatutos de una institución tan seria que, si ustedes ven, digamos, seria desde el punto de vista de lo que significa el CMB, pero cuando uno entra a los estatutos, los reglamentos, dice de que por criterio a discreción. La palabra discreción está metida por todos lados. O sea, hay un estatuto, una regla y debajo dice a discreción el CMB la puede cambiar. Lo que sea a discreción lo puede cambiar. Y esa discreción puede ser precisamente utilizada para aliviar las cargas y las culpas de quienes actúan de esta manera, ¿verdad? O sea, arreglando a uno, sacando a otro y generando toda esta confusión que está cambiando incluso los libros de la historia. Pero en este caso, lo que han cambiado han sido empujar a un entrenador hacia ser considerado por los medios en inglés como el mejor, cuando en realidad no ha sido el mejor. Y basta ver el currículum reciente de un Eddie Reynoso que fuera de Canelo Álvarez ha cosechado fracasos, porque lo de Oscar Valdés, que lo tenemos aquí, es un fracaso. Oscar Valdés lo habíamos ensalzado cuando venció a Miguel Berchel y ya sabemos que Berchel subió allí en condiciones poco menos que salir en camillas y a un hospital y pudo haber muerto en aquella pelea. Esa es la triste realidad. No estaba en condiciones de pelear y hay exámenes médicos que lo avalan. Es decir, no hubo gran mérito en aquella victoria de Valdés, excepto que logró enfrentar a un campeón mundial para el cual hubo mucho dinero, por eso aceptó la pelea. Me refiero a Berchel. Y después ya vino aquel enorme escándalo, el escándalo de 2021, que fue, por un lado, el de la Fermentina, con todo lo que le pasó la mano el CMB, que se lo perdonaron a Valdés, y luego el desastre de aquella pelea contra Robson Conceição, que fue un verdadero despojo de los jueces, y no tuvo ni siquiera la valentía el CMB de ordenar una revancha inmediata, dejar un no contest y obligar a hacer la pelea de nuevo. Todo eso se acumula a los méritos de Eddie Reynoso, a los cuales tenemos que sumar, porque aquí aparece todo eso que le decíamos al comienzo de Ryan García, un Ryan García que durante 3 años no logró avanzar un ápice en su carrera, y precisamente si hubo un entrenador detrás que lo tuvo 3 años, parte de la culpa es de Eddie Reynoso, sin restarle también las culpas que tiene el propio Ryan García. Y en este caso tenemos que sumar a un Andy Ruiz,
que no ha sumado nada, tuvo una sola pelea contra Chris Arreola y aún se está discutiendo si realmente la ganó. Lo mandó a la lona y todos nos preguntamos, o al menos mucha gente se pregunta, si lo único que hizo con Andy Ruiz, el único cambio que provocó ir allí a ser dirigido por Eddie Reynoso, no ha sido solamente haber bajado de peso. Algo que le cuestionan incluso hasta entrenadores por el hecho de que la cobertura, el blindaje ese de grasa que tenía y que aún debe tener en parte Andy Ruiz, era su principal defensa y su principal arma de lucha. El punto es que de Andy Ruiz no se sabe nada, poco y nada ha hecho, y su única pelea contra Chris Arreola ya sabemos en qué terminó. Y ni hablemos entonces de Fran Sánchez, el cubano, que tampoco ha llegado muy lejos, por más que Eddie Reynoso le prometió que en un año iba a ser campeón mundial. Ya escuchamos a Ryan García, que denunció de que Eddie Reynoso apareció el día de la pelea, es decir, ni siquiera estuvo en el campamento. No hay méritos entonces para que una asociación tan importante como la de los escritores lo haya nominado 2 veces. Es un reverendo disparate, una locura que hagan eso, pero también muestra un desconocimiento atroz de lo que es el boxeo hoy en día, porque digamos que para un premio tan importante por lo menos hay que informarse. Y después vamos al polo opuesto, que descubrimos este fin de semana, no, algunos lo descubrieron, pero es el hecho de lo que ha hecho Ismael Salas a lo largo de este último tiempo. Empecemos por Yordenis Ugas. Yo creo que está fuera de discusión y de debate los méritos que ha tenido Yordenis Ugas, por el cual nadie daba nada. Aquellas grandes peleas que tuvo, aquellos despojos que le dieron en las tarjetas cuando él venció, pese a que perdió a Porter, el hecho de que fue evitado, el hecho que venció a Manny Pacquiao y el hecho que está a muy pocas semanas de tener la gran oportunidad de adueñarse de 2 títulos más en 147 libras, porque va a una pelea donde puede perfectamente vencer a Errol Spence. Y eso todo es obra de Ismael Salas. A esa obra con Yordenis Ugas, sumemos al hecho de que él me refiero a Ismael Salas, ha logrado congeniar el trabajo con púgiles en Japón, como es el caso de Kazuto Ioka, los púgiles que tiene aquí en Las Vegas y los que tiene en Europa, como es el caso de Joe Joyce, que es un hombre que ha avanzado, que ha llegado a obtener ya títulos y está a la puerta, golpeando las puertas de pelear por un título mundial, algo que se ha detenido en parte porque sufrió coronavirus y ha tenido algunos inconvenientes. Pero Joyce es un hombre que está esperando que pasen todas estas peleas que resta en lo máximo, donde está Fury, donde está Usyk, donde está Joshua, para él ir a defender también su oportunidad de pelear por un título y también bajo la conducción de Ismael Salas. Y ni que hablar entonces de lo que ha logrado este entrenador cubano con el dominicano Adames. Adames, que había estado con Robert García, que salió un poco, si se quiere, deprimido porque le había fallado aquella pelea contra Teixeira, que era por un título en 154, abandonó la conducción de Robert García, fue con Ismael Salas, y ahí vieron lo que consiguió, totalmente transformado, con gran condición, mejorado en lo técnico y venció, sin dejar sombra de dudas, a Sergey Derevianchenko, y es el hombre que ahora está evitando Jaime Munguía. Es otro de los hombres a evitar, que ha sido transformado en su boxeo precisamente por Ismael Salas. Esa es otra muestra de méritos en el trabajo con sus pupilos, como lo es el hecho de todos los avances que está logrando Robeisy Ramírez en 126 libras, el doble campeón olímpico que ha avanzado al punto de que hoy por hoy es el mejor candidato a enfrentar a cualquiera de los campeones y vencerlos en función de todas sus capacidades e intelectualidad boxística, que ha sido mejorada con el trabajo de Ismael Salas, y obviamente a eso deberíamos agregar lo de este fin de semana. Héctor García, llamado de última hora para un reemplazo tardío para enfrentar a Chris Colbert luego de que se le detectó coronavirus a Roger Gutiérrez, lo venció con autoridad y Chris Colbert lo único que pudo decir al final de la pelea: perdí bien y fue muy superior mi rival. Y ahí tenemos a García con mucha humildad para el gran mundo del boxeo desconocido. También ahora va a ir por un título contra Roger Gutiérrez en una que promete ser una gran pelea, y es otro de los pupilos de Ismael Salas. Yo creo que negar todos los méritos que ha tenido el entrenador cubano es un poco desconocer el boxeo, y eso se lo adjudicamos a la Asociación de Escritores, que le dio 2 nominaciones a un Eddie Reynoso que apenas lo que ha logrado es ser entrenador
de un gran empresario, de un hombre inteligente como Canelo Álvarez, que si se quiere a esta altura, por la manera en que están manejando su boxeo, quizás ni siquiera necesitaría un entrenador. Basta tener buenos ejecutivos trabajando todo el área, esa logística de sus peleas para lograr los mejores triunfos y ganar mucho dinero. Pero si la cosa es boxeo, si la cosa es méritos, el gran mérito en el 2021 ha sido de Ismael Salas a la hora de elegir al mejor entrenador. Entonces es una injusticia no tomarlo en cuenta.